Salud América acumula un 64% de las muertes causadas por el COVID-19 globalmente. Esto a pesar de que tiene solo el 13% de la población mundial. Asimismo, la cifra de contagios reportados en el continente se acerca a los 12 millones, de un total de cerca de 22 millones de casos alrededor del mundo. Al mismo tiempo, a las puertas del otoño boreal, muchos países intentan retomar ciertas actividades como el retorno a las escuelas en medio de la incertidumbre y el agotamiento de la población. Sobre todo esto hablé con el doctor Daniel Sámano, especialista en salud pública de la Universidad de Miami. Veamos. La situación aquí en Estados Unidos, estamos hablando de 1,000 muertes todos los días. En nuestra región latinoamericana, la pandemia no da tregua. ¿Por qué y qué tenemos que hacer hoy en día? Ayer, más bien. Actualmente esos 1,000 que mencionas tú están empezando a bajar, pero estamos en una meseta con números muy altos todavía. Esto representa una carga todavía al sistema de salud. A pesar de que no está sobrepasando la capacidad del sistema de salud, sí está teniendo ahí una carga importante, porque seguimos teniendo, particularmente en México, hemos visto que los hospitales están, por no decir llenos, desbordando de pacientes, están con un nivel constante de pacientes que así como se dan de alta porque fallecen o porque mejoraron su condición, de la misma manera están llegando el mismo número de personas llenando camas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, desafortunadamente estamos viviendo algo que inicialmente esperábamos que todos juntos pudiéramos llegar y combatir, ¿no? al virus, tener la misma respuesta contra esto. Sin embargo, creo que el coronavirus se ha vuelto un tema muy político, un tema donde las respuestas políticas, científicas, económicas están completamente separadas y deberían de estar juntas. Esto teniendo en cuenta que todos, como individuos, como jefes de familia, como padres de familia, como jefes en nuestras profesiones, tenemos que estar tomando las mismas medidas. Daniel, en tu país, en México, las muertes estamos hablando de más de 55,000. Seguimos con números muy altos. Seguimos con una capacidad de pruebas a la población muy pobre, donde no podemos todavía identificar exactamente en qué punto a nivel poblacional estamos en la pandemia, cuántas personas han sido ya se han recuperado del coronavirus y cuántas lo tienen. Entonces, a medida en que nosotros no podamos tener esos números y todo sea en cuestión de estimaciones, va a ser más difícil tener el toro por los cuernos para tomar decisiones y decir, ok, vamos a esta semaforización, a llevarla a un punto verde. Tenemos que tener en cuenta indudablemente que esto es un virus nuevo, que no sabíamos y que yo creo que hemos aprendido muchísimo en los últimos meses, pero aún la población se siente confusa. Tienen total razón, porque en un principio nosotros teníamos guías con que no utilices máscaras, después sí utiliza máscaras, después no hay tratamiento preventivo, después están saliendo estos que son prometedores. Entonces todo esto ha generado confusión desde el punto de vista científico. Ahora, a esto le sumamos el factor económico, la política. La gente está completamente confundida. Entonces, esta es una situación, tenemos que entender que es dinámica. Y el término dinámico significa que hay un cambio constante. El cambio constante en la manera en la que se está generando información. Entonces, la manera de actuar ante esto es estar actualizados con bases científicas. Idealmente sería que los políticos y la política utilicen la salud pública como vehículo para reactivar la economía, porque hay una confusión muy, muy frecuente. Se cree que la salud pública y la ciencia quiere frenar el desarrollo económico, cuando en realidad es lo contrario. La salud pública y la ciencia debería ser un vehículo para guiar la toma de decisiones a reabrir la economía. Por ponerlo en otras palabras, si tenemos el factor económico de un lado y el factor biológico del otro, por mucho que yo quiera activar el factor económico, si yo no controlo el biológico, no va a servir de nada. Y entonces se va a volver más caótico. Daniel, muchísimas gracias.